¿Cómo influyen las estructuras de poder y las creencias culturales en la configuración de las economías modernas, según Max Weber en Economía y Sociedad? Reseña. Economía y Sociedad, una de las obras más influyentes de Max Weber, ofrece un análisis profundo de las relaciones entre la estructura económica y las instituciones sociales. En su enfoque, Weber busca entender cómo las acciones humanas están influenciadas por las organizaciones económicas, pero también por las creencias, las tradiciones y las formas de poder que rigen la vida en sociedad. A lo largo del texto, Weber entrelaza conceptos que revelan la naturaleza interdependiente entre el orden económico y las estructuras de poder. Uno de los puntos clave de la obra es la famosa tesis de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber argumenta que la ética del trabajo protestante, particularmente en su rama calvinista, desempeñó un papel crucial en la formación del capitalismo moderno. Este aspecto va más allá de lo puramente económico, pues lo que Weber destaca es la influencia de la mentalidad y las creencias religiosas en el comportamiento económico de las personas. A través de este análisis, Weber muestra cómo el trasfondo cultural y las ideas colectivas pueden moldear las estructuras económicas. Otro aspecto fundamental del libro es su clasificación de la autoridad en tres tipos: tradicional, carismática y legal racional. Weber examina cómo estas formas de autoridad se reflejan en las relaciones económicas y en las instituciones sociales. El tipo de autoridad legal racional, que está más vinculado con la burocracia moderna, es central en su análisis de las sociedades capitalistas. La burocracia, según Weber, es un sistema impersonal y eficiente, pero que puede generar alienación y desencanto en los individuos. Este concepto es especialmente revelador para comprender las dinámicas del poder y cómo éstas influyen en el comportamiento y la estructura económica. Un excelente complemento para entender mejor Economía y Sociedad de Max Weber es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, también escrito por Weber. Este libro profundiza en cómo las creencias religiosas, específicamente las protestantes, influyeron en el surgimiento del capitalismo moderno. Leerlo permite comprender las bases culturales y éticas que Weber utiliza para explicar la racionalización y la burocratización de la vida en su obra más amplia, proporcionando un contexto filosófico clave para los argumentos económicos y sociales que desarrolla en Economía y Sociedad. El análisis de la burocracia por Weber también toca cuestiones sobre la libertad individual y cómo las instituciones pueden restringir o empoderar a los individuos. A través de la burocracia, las sociedades modernas buscan maximizar la eficiencia, pero esto también implica una pérdida de autonomía personal y una creciente dependencia de sistemas impersonales. Weber reflexiona sobre cómo las sociedades deben equilibrar la eficiencia con las necesidades humanas de creatividad, autonomía y sentido de pertenencia. Además, Economía y Sociedad ofrece una mirada crítica sobre la racionalización de la vida cotidiana. Este proceso de racionalización, central en el capitalismo, lleva a una vida organizada bajo principios de eficiencia y cálculo, que, aunque ofrecen avances tecnológicos y económicos, también pueden deshumanizar a las personas. La obra de Weber nos invita a cuestionar hasta qué punto estos sistemas racionales, basados en la maximización de resultados, realmente conducen a una vida mejor o simplemente nos encierran en una jaula de hierro, término que el propio Weber utiliza para describir esta dinámica. En definitiva, Economía y Sociedad de Max Weber es una obra que va más allá del análisis económico para ofrecer una profunda reflexión sobre el poder, la autoridad y la racionalidad en la vida moderna. Es un texto clave para comprender cómo las ideas, las instituciones y las estructuras económicas se entrelazan en la construcción de nuestras sociedades actuales, ofreciendo una mirada crítica que sigue siendo relevante hoy en día. Crítica. Economía y Sociedad de Max Weber es una obra monumental que ofrece una profunda reflexión sobre las estructuras económicas, políticas y sociales de las sociedades modernas. Su análisis de la burocracia y la racionalización es tan relevante hoy como lo fue cuando fue escrito, planteando cuestiones sobre cómo la eficiencia y la organización sistemática pueden deshumanizar a las personas en un contexto capitalista. La obra es particularmente valiosa por su enfoque interdisciplinario, entrelazando historia, economía y sociología con gran maestría. Sin embargo, uno de los desafíos principales del libro es su densidad teórica y la complejidad de sus conceptos. Weber escribe con gran profundidad y rigor, lo que puede hacer que algunos pasajes sean difíciles de seguir para los lectores que no están familiarizados con su terminología o su enfoque metodológico. Esto puede requerir una lectura cuidadosa y repetida, algo que podría desalentar a quienes buscan una aproximación más accesible a las ideas filosóficas y económicas que expone. Otro aspecto que ha generado críticas es el limitado enfoque de Weber en las estructuras de poder europeas y occidentales, dejando de lado otros contextos culturales que podrían haber enriquecido su análisis. Aunque el estudio de la racionalización y la autoridad en Europa es clave para entender el desarrollo del capitalismo, el libro podría haber ofrecido una visión más global e inclusiva al considerar cómo otras culturas y sociedades manejan el poder y las economías.
Esta perspectiva más amplia podría haber ampliado aún más el impacto de su obra. A pesar de estos desafíos, Economía y Sociedad sigue siendo una obra imprescindible para cualquier lector interesado en entender la dinámica del poder y la economía en la modernidad. Aunque denso, su aporte a la sociología y la filosofía es incuestionable, y ofrece un marco conceptual valioso para analizar el mundo contemporáneo. La obra de Weber nos invita a cuestionar la racionalización de nuestras sociedades y el papel de las estructuras económicas en nuestras vidas, lo que la convierte en una lectura crítica y reflexiva. Razones para leer el libro. Comprender la burocracia. Weber explica cómo las instituciones modernas nos afectan y por qué son clave en el capitalismo. Reflexionar sobre la eficiencia. Te hará pensar cómo la lógica y la eficiencia influyen en nuestra vida cotidiana. Ver la relación entre economía y cultura. Muestra cómo las ideas y creencias dan forma a los sistemas económicos. Entender el poder. Clasifica los tipos de autoridad que siguen siendo relevantes hoy. Conocer el origen de la modernidad. Explica cómo se formaron las sociedades modernas y su impacto en nuestras vidas. Cuestionar el capitalismo. Ofrece una reflexión compleja sobre el capitalismo más allá de las críticas simples. Autor: Max Weber. Max Weber, 1864 a 1920, fue un sociólogo, economista, jurista y filósofo alemán, reconocido como uno de los fundadores de la sociología moderna. Nació en Erfurt, Alemania, en una familia acomodada y académica. Su padre fue un político influyente, mientras que su madre era una mujer devotamente religiosa, lo que influyó en el desarrollo de sus ideas sobre la relación entre religión y sociedad. Desde una edad temprana, Weber mostró un fuerte interés por la historia, la política y la economía, temas que marcarían su carrera académica. Weber estudió Derecho, Historia y Economía en varias universidades alemanas, destacándose en todas ellas. Su enfoque interdisciplinario lo llevó a desarrollar un método que combinaba el análisis económico con aspectos culturales y políticos. En 1891, completó su tesis doctoral sobre la historia de las instituciones comerciales de la Edad Media, un primer indicio de su interés por las estructuras sociales y económicas. En los primeros años de su carrera, Weber trabajó como profesor en la Universidad de Heidelberg, donde comenzó a desarrollar su teoría sobre la racionalización, un proceso por el cual las sociedades se organizan cada vez más alrededor de la eficiencia y el cálculo. Sus investigaciones abarcaron temas como la religión, el derecho, la economía y el poder, lo que lo llevó a realizar trabajos seminales sobre la relación entre la ética protestante y el surgimiento del capitalismo, una de sus contribuciones más conocidas. Sin embargo, su carrera académica sufrió una interrupción debido a una crisis nerviosa que lo afectó durante varios años. A pesar de esto, Weber continuó trabajando en sus escritos, produciendo algunas de sus obras más importantes durante este tiempo. Su obra más famosa, Economía y Sociedad, fue publicada póstumamente en 1922 y se convirtió en un texto clave en el estudio de la sociología y las ciencias sociales. Weber también fue un influyente pensador en el ámbito político. Durante la Primera Guerra Mundial, participó en debates sobre la estructura política de Alemania y el futuro de Europa, defendiendo ideas liberales sobre la democracia y el parlamentarismo. Su análisis sobre la legitimidad del poder y las formas de autoridad, tradicional, carismática y legal racional, sigue siendo ampliamente estudiado en la teoría política contemporánea. Max Weber falleció en 1920, dejando un legado académico inmenso. Su capacidad para conectar diversas disciplinas y su enfoque en la comprensión de la sociedad moderna han hecho de él una figura central en la sociología y la filosofía social. Sus teorías sobre la burocracia, el poder y la racionalización son aún relevantes para comprender las estructuras y dinámicas de las sociedades actuales.